Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy martes 9 de septiembre del 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump y sus asesores se están preparando para viajar a Corea del Sur en octubre para una reunión de los ministros de comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Una tienda de conveniencia en el noreste de D.C. fue robada por una pandilla de adolescentes. La dueña de la tienda contactó con la Casa Blanca y en respuesta, el gobierno federal envió un equipo de filmación para documentar su historia. La Casa Blanca ha puesto la mira en Chicago, considerada un bastión de resistencia a las políticas de inmigración. Documentos internos revelan un plan para desplegar más de 200 agentes de seguridad nacional y utilizar una base naval como centro de operaciones para una ofensiva contra la población inmigrante. El alcalde demócrata de Chicago, Brandon Johnson, y otros líderes locales han manifestado su rechazo al plan, advirtiendo que este tipo de operativos aumentan la tensión entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Muchos activistas y miembros de la comunidad inmigrante han expresado su temor y su preocupación. El presidente Trump asegura que pronto se sabrá si su administración considera atacar a los presuntos cárteles de la droga que operan en Venezuela. El Senado ha aprobado un proyecto de gastos para evitar el cierre del gobierno federal, aunque la amenaza de un shutdown continúa latente si no se llega a un acuerdo de presupuesto a largo plazo. Un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó el fallo de la sentencia de $83.3 millones contra Donald Trump por difamación. La sentencia se refiere a la demanda presentada por la periodista y escritora Elizabeth Jean Carroll. Desde su nombramiento como secretario de Salud y Servicios Humanos, la postura de Robert Kennedy Jr., conocida por su escepticismo sobre la seguridad de las vacunas, ha generado una gran preocupación en el sector de la salud pública. Sus políticas han sido criticadas por científicos, médicos y expertos en salud, quienes advierten sobre el riesgo de retroceder en los avances logrados en la prevención de enfermedades. Más de 1,000 empleados y exfuncionarios del Departamento de Salud han enviado una carta exigiendo la renuncia de Kennedy, acusándolo de poner en riesgo la salud pública. La situación ha provocado un debate a nivel nacional y ha logrado una inusual unidad entre demócratas y republicanos en el Senado, quienes lo han llamado ignorante y charlatán por sus políticas y su desprecio por los datos científicos. Como dato de Washington TV, la viruela mató a 300 millones de personas en el siglo XX. Jamás llegamos a la inmunidad natural colectiva en más de 5,000 años. La viruela fue derrotada con vacunas. El deber del Estado es velar por la seguridad sanitaria de los niños. Los adultos pueden disponer de sus vidas como les plazca. Noticias federales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Préstamos hipotecarios y el agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $2,500 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. La Corte Suprema autorizó este lunes a agentes federales a realizar operativos migratorios exhaustivos en Los Ángeles. Los jueces levantaron una orden de restricción emitida por un juez que prohibía a los agentes
detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación. En un operativo en una tienda Home Depot de Los Ángeles, agentes de servicio de inmigración arrestaron a varios inmigrantes y la situación se tornó tensa cuando varios de los presentes increparon a los oficiales y uno de ellos sacó un arma y una granada de gas lacrimógeno. La Oficina de Ciudadanía e Inmigración ha anunciado el arresto de un criminal pakistaní de 52 años. El arresto es parte de un esfuerzo para detener a delincuentes extranjeros con antecedentes. El Departamento de Justicia ha imputado a 12 personas involucradas en una conspiración internacional que incluye tráfico de extranjeros, fraude de asilo y lavado de dinero. Según informes de prensa, 2 consorcios han presentado una oferta que supera los $10,000 millones por Citgo Petroleum, la filial estadounidense de la empresa venezolana PDVSA, que posee unas 4.500 estaciones de servicio y su red de distribución abarca alrededor de 32 estados y territorios de los Estados Unidos. El valor del mercado inmobiliario de Estados Unidos aumentó $230 billones en 5 años. Fallece en Montana a los 97 años Patrick Hemingway, el último hijo superviviente del escritor Ernest Hemingway. Fue escritor conservacionista de la vida silvestre y durante mucho tiempo se encargó de la gestión del legado literario de su padre. El doctor Alan Aida, un ingeniero aeroespacial de la Universidad de California en Berkeley, ha desarrollado un mapa cerebral tridimensional para analizar la conectividad neuronal. Este avance podría ofrecer nuevas perspectivas sobre enfermedades neurodegenerativas y el funcionamiento del cerebro. Noticias internacionales. Luego del cobarde asesinato de 6 civiles, entre ellos un español, y herido a 20 en un autobús en Jerusalén, el ministro de Defensa de Israel anunció que se reanudarán los bombardeos masivos en Gaza y cito: "Un poderoso huracán golpeará los cielos de Gaza y los techos de las torres del terror temblarán". En lo inmediato, los asesinos fueron eliminados por civiles armados. El lunes 8, Israel atacó un rascacielos en Gaza, previo aviso a los residentes para que evacuaran. Israel afirma que estas torres que han sido destruidas serán usadas por Hamas como centros de operaciones. Hoy martes, Israel ha llevado a cabo un ataque de precisión en Doha, capital de Qatar, contra la cúpula terrorista que planeaba atentados contra ciudadanos israelíes desde suelo qatarí. Israel ha confirmado la muerte, entre otras, de Khalil al-Hayya, alto cargo de Hamas y miembro del buró político del grupo. Su muerte representa un golpe significativo para la estructura de liderazgo de Hamas. Mohamed Abu Shamala, uno de los comandantes de la brigada Al-Qassam, el ala militar de Hamas, era un estratega clave en la planificación de operaciones. Y Bassem Naim, exministro de Salud en Gaza y un destacado miembro de la delegación de Hamas. Hamas emitió ayer 2 comunicados. Uno para aplaudir a los 2 terroristas que asesinaron civiles inocentes y el otro para aplaudir a Pedro Sánchez, presidente de España, por sus medidas contra Israel. ¿Cómo se sentirá la familia del español asesinado? El gobierno del Reino Unido concluye que el término genocidio no aplica para la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. En Ucrania, Zelensky informó que un bombardeo ruso dejó más de 20 muertos en un pueblo al este del país. Además, ha afirmado que un misil ruso atacó la sede del gobierno en Kiev. Por su parte, Polonia ha decidido cerrar completamente su frontera con Bielorrusia, debido a las maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia. La prohibición de las redes sociales en Nepal provocó una multitudinaria manifestación de la generación Z, que resultó en 18 muertes y 400 heridos y la renuncia del primer ministro y varios de sus colaboradores, mientras la manifestación era subida por el descontento popular con el gobierno comunista y ha estallado en una protesta masiva que ha escalado a un levantamiento violento.
La revuelta es el resultado de la frustración acumulada por la corrupción, el desempleo y lo que los manifestantes consideran como una creciente represión. Se reporta que una turba furiosa, desafiando un toque de queda impuesto por las autoridades, incendió el Parlamento y otras estructuras gubernamentales, así como las residencias de líderes políticos, y asaltó la residencia del primer ministro, la incendió y quemó viva a su esposa. Los manifestantes asaltaron la sede del Partido Comunista, derribando y quemando sus símbolos. La nueva ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, una musulmana devota que prestó juramento al cargo parlamentario sobre el Corán, ahora estará a cargo de la inmigración, las fronteras británicas y la policía Sharia. Los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han propuesto refundar el sistema de comercio global en respuesta a las políticas arancelarias del presidente Trump. Un marroquí de supuestamente 17 años, residente en el centro de Menas, en Hortaleza, en Madrid, violó a una niña española de 14 años en la madrugada del sábado cerca del Parque Clara Eugenia. Una vecina alertó a la Policía Nacional tras escuchar los gritos de la víctima y el criminal fue detenido. Un juez ha ordenado su internamiento en régimen cerrado. Este incidente ha generado un gran debate político y social en España, así como protestas en las inmediaciones del centro de menores. El Observatorio para la Libertad Religiosa denuncia 7 ataques vandálicos contra templos católicos en España durante el pasado mes de agosto, incluyendo profanaciones, grafitis, agresiones a sacerdotes y a fieles e incendios en distintas localidades del país. Aunque estos ataques son propios de la fanaticada terrorista, pueden llegar al asesinato, como ya ha ocurrido en España. Es prudente tomar acciones ejemplarizantes. Las investigaciones sobre grupos extremistas como el Estado Islámico han revelado que secuestran y adoctrinan y explotan a miles de niños de orfanatos, escuelas y hogares familiares. Estos niños, a menudo llamados cachorros del califato, son entrenados para ser combatientes, espías, torturadores e incluso ejecutores. Reprograman a los niños para que acepten la violencia como algo natural. La Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia comenzó desde el mes de julio los ensayos clínicos en humanos de su vacuna contra el cáncer, que utiliza virus oncolíticos para atacar tumores. Una esperanza para la humanidad. Noticias de Hispanoamérica. Aunque se ha reportado la liberación de los 45 militares colombianos secuestrados por agricultores y aún queda 7 por liberar, el incidente generó una fuerte reacción y el presidente Petro se pronunció al respecto y ha advertido que el gobierno responderá a estos actos, no matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. El secuestro se atribuyó a presiones de la disidencia de la FARC. Las autoridades colombianas han alertado sobre los movimientos de los cárteles de droga para reinventar sus rutas de tráfico, obligados por la presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela. El presidente Gustavo Petro ha condenado la detención de un grupo de colombianos en Venezuela, incluyendo a Enrique Márquez, y ha criticado al gobierno de Nicolás Maduro por ejercer injusticia desde el poder. En Colombia, un derrumbe en una mina de oro artesanal en Tolima dejó un muerto y al menos 20 personas atrapadas, lo que ha activado operaciones de rescate. Un trágico accidente ocurrió en el Estado de México cuando un tren arrolló a un autobús de pasajeros, dejando al menos 8 muertos y 45 heridos. En Querétaro, México, se encuentra en alerta de inundaciones tras el desborde de la presa Centenario. Las autoridades han iniciado evacuaciones en algunas áreas. Hasta el momento se ha informado desde México la detención de 14 personas relacionadas con la red de huachicol fiscal en Tamaulipas, modalidad de contrabando que consiste en importar hidrocarburos o sustancias similares como aceites o aditivos, como productos exentos de impuestos con documentación falsa. Entre los detenidos hay un vicealmirante de la Secretaría de Marina, marinos en activo y en retiro, exfuncionarios de aduanas y empresarios.
El 8 de septiembre, la agencia antidrogas estadounidense, en un operativo internacional que incluyó a varios países, anunció el arresto de más de 600 personas y la incautación de 10 toneladas de drogas en un golpe a las operaciones globales del cártel de Sinaloa. El gobierno de Ecuador ha abierto una convocatoria para 1,000 becas de maestrías con una inversión de $2 millones. En Perú, el gobierno de Dina Boluarte ha presentado el proyecto de ley de presupuesto 2026 con más de 257.000 millones de soles, enfocado en educación, salud, transporte y seguridad para, y cito, atender las necesidades de pueblos históricamente olvidados. 10 monjas carmelitas descalzas que residían en el monasterio de Manchay, en Lima, han abandonado Perú para trasladarse a España. La decisión se tomó a raíz de la extrema inseguridad en la zona, situación que ponía en grave peligro su integridad física y jurídica. Bolivia enfrenta una escasez de combustible, con estaciones de servicio reportando una baja de hasta el 40% en el suministro. El gobierno lo atribuye al aumento de la venta ilegal y el contrabando. Empresario italiano Berto Savida, dueño de la compañía Italsaf, con negocios en Cuba desde los años 90 y figura estrechamente ligada a la cúpula del poder, a bordo de un Audi rojo arrolló deliberadamente a varios transeúntes en La Habana, ocasionando la muerte de una mujer identificada como Mayrovis Valier Heredia. Chile se posiciona como líder en la región en hidrógeno limpio al desarrollar varios proyectos activos y pilotos que ya están produciendo o preparándose para producir hidrógeno verde, utilizando principalmente electrólisis alimentada por energía solar, para convertirse en uno de los principales exportadores mundiales para el 2040. Venezolanos encabezan la lista de solicitudes de asilo en Europa en el primer semestre de 2025. Mateo Gabriel Pérez, un niño venezolano de 7 años, ganó medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría 2025 celebrada en Indonesia. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.